Cuando el romance se vuelve complicado, mi hijo. Mi amado Zona Histórica. Tengo 45 años y lo que voy a relatar podría resultarte confuso o inquietante. Sin embargo, la vida es un entramado complejo y lleno de sutilezas. Y las emociones a menudo no se ajustan a las normas que creemos comprender. La historia dio inicio de forma inocente, al igual que muchas otras que evolucionan con el tiempo. Yo, una mujer experimentada y tranquila en mi existencia, convivía con mi hijo, un joven de 19 años rebosante de vitalidad, entusiasmo e interrogantes acerca del mundo. Nuestro vínculo, que hasta ese momento se caracterizaba por ser cercano y sencillo, estaba a punto de experimentar un cambio inesperado. Andrés, mi hijo, siempre había sido el que más me había cautivado con su encanto. Por mucho tiempo, él formó parte de mi ser, de mi existencia, estando a mi lado en encuentros familiares, festejos e instantes simples del día a día. Jamás pensé que pudiera existir algo adicional entre los dos. Siempre lo vi como ese chico inquisitivo, rebosante de interrogantes y ansias, con un prometedor camino por recorrer. No obstante, algo se transformó, algo que perturbó todo lo que hasta ese momento había sido nuestra conexión. Residíamos en una humilde vivienda en las afueras, rodeados de la naturaleza y una paz que parecía perfecta para una existencia común. Sin embargo, entre esas paredes se gestaba un relato que cuestionaría todas las convenciones de lo aceptable. Al volver de la universidad, Andrés decidió pasar las vacaciones en su hogar. Algo había experimentado un cambio. No solo era su forma de expresarse o la seguridad recién adquirida al caminar, sino una especie de nivel de madurez que me resultaba desconocido en él y me causaba cierta perplejidad. Esa jornada permanece fresca en mi memoria, mientras revisaba unos apuntes para sus evaluaciones. Andrés se encontraba sentado en la mesa de la cocina, mientras estaba ocupada con las labores domésticas. Apenas percibía su existencia, hasta que su penetrante mirada se posó en mí. Una mirada distinta a la del niño que solía conocer. Mis manos permanecían húmedas después de lavar, mientras fregaba los platos. Experimenté una sensación en mi pecho. Desconocía con precisión su naturaleza. Se experimentaba una sensación incómoda, de misterio y atracción. La sola idea de considerar esa posibilidad me causaba pavor. Le consulté por su situación, tratando de aparentar tranquilidad y disimulando la preocupación que empezaba a surgir en mi interior. Con un tono pausado, pronunció las palabras como si estuviera explorando nuevas ideas por expresar. Sin embargo, ha habido algo en lo que he estado reflexionando mucho últimamente. Esa cierta cosa daba la sensación de flotar en el espacio que nos separaba. Me era imposible evitar la sensación de un nudo en mi vientre. La manera en que me observaba tenía algo especial. Una información desconocida para mí. ¿Cuál es la mejor forma de abordar esta situación? Le consulté a Andrés manteniendo el tono afectuoso y maternal que siempre había empleado con él. Sin embargo, se percibía una tensión. Una separación que antes no existía. Antes de encontrarse con mi mirada, su rostro reflejaba una mezcla de misterio y anhelo. Me trajo a la memoria mi infancia, cuando acudía en busca de consuelo después de haber tenido una pesadilla. Sin embargo, en esta ocasión, lo que lo inquietaba no parecía ser algo aterrador. No se trataba de algo adicional, algo considerablemente más complicado y sumamente riesgoso. Expresó de forma directa y apresurada: no puedo sacarte de mi mente. Mamá. Las palabras golpearon mi corazón como un martillo. Quedé inmóvil, sin poder asimilar lo que acababa de oír. ¿Cuál era el significado de eso? ¿Cuál era su intención al comunicarse conmigo? Andrés dio inicio, pero se encontraba perdido sobre cómo seguir adelante. Tenía tantas palabras que deseaba expresar.
Sin embargo, mi mente era un caos de ideas opuestas. En realidad, en el interior de mí, tenía conciencia de ello. ¿Cuál era el significado de lo que mencionaba? Aunque evitaba reconocerlo, era imposible para mí. En ese momento, de repente, se puso de pie de la silla y se aproximó. Su mirada estaba clavada en mí. Justo en ese instante, sin previo aviso, recibí un beso. Un beso fugaz. Casi desgarbado. Pero lleno de una intensidad emocional inesperada. Me dejó atónito. En mi mente reflexioné y, por un breve momento, todo mi ser clamaba que lo frenara. Sin embargo, algo dentro de mí se detuvo en shock en el momento en que nuestros besos se separaron. Con el corazón latiendo aceleradamente, lo observé aún confundida. La expresión de Andrés reflejaba sorpresa, aunque no mostraba rastro alguno de arrepentimiento en su mirada. Solo quería algo que nunca debería haber estado ahí. Me encontraba indeciso sobre cuál camino tomar. Mi mente estaba nublada y no lograba concentrarme adecuadamente. Era consciente de que habíamos rebasado un límite que no debería haberse traspasado. Sin embargo, al mismo tiempo, había algo dentro de mí que no podía rechazar lo experimentado en ese breve momento. En las semanas posteriores, experimentamos un torbellino de emociones diversas. Andrés y yo apenas intercambiábamos palabras acerca de lo ocurrido. Sin embargo, se podía sentir la tensión entre nosotros. Cada vez que coincidíamos en la casa, al cruzar nuestras miradas, experimentaba una conexión especial. Una energía diferente que me inquietaba y atraía a la vez. Especialmente aquella tarde en la sala. Fue él quien interrumpió la quietud. No logro sacar de mi mente lo sucedido. Con emoción en su voz, me reveló un secreto. Me siento confundido /diagonal por lo que me está sucediendo. Pero soy consciente de que no debo continuar evadiéndolo. No podía continuar ignorándolo más tiempo, a pesar de ser consciente de que sus emociones eran inapropiadas. Una parte de su ser experimentaba una sensación de vitalidad que no había sentido en mucho tiempo. En su juventud, emanaba una energía que despertaba en mí un deseo que había permanecido latente durante mucho tiempo. Aunque era consciente de que esa situación no era sostenible. No solo se ponía en riesgo nuestra relación, sino también la ética de todo lo que estaba sucediendo. Le comuniqué a Andrés que lo sucedido fue un equívoco, expresándome con determinación, a pesar de que en mi interior experimentaba una mayor confusión que nunca. No podemos permitir que esto continúe. Con una expresión que combinaba tristeza y resolución, me observó fijamente. ¿Cuál fue la razón de no hacer la pregunta? Percibo tus sentimientos hacia mí. Pude comprobarlo en tu mirada. Mis sospechas eran acertadas. Y esa verdad resultaba la más angustiante de todas. Ya que en realidad lo experimentaba. Experimentar emociones no siempre indica que la acción sea apropiada. Desde entonces, nuestra dinámica se convirtió en un continuo vaivén. Tenía la certeza de que era necesario contar con esto. De que lo apropiado era detener cualquier progreso potencial. Cada vez que lo encontraba ese día, algo dentro de mí reaccionaba. No solo a lo que decía. La forma en que me observaba despertaba en mí una sensación de vitalidad, de sentirme anhelada de una forma completamente nueva. A pesar de su aversión hacia mí, era inevitable que me sintiera atraída por él. La situación alcanzó un momento crítico. Una noche, nos encontrábamos en el sofá disfrutando de una película. Pero ninguno de los dos estaba interesado en ella. Mantenía mi concentración. Percibía su mirada fija en mí y comprendía sus pensamientos. Se percibía la tensión en el ambiente. El anhelo casi tangible que nos envolvía. Interrogué en voz baja, ¿cuál es nuestra acción en este momento? Más por mi propia cuenta que por él.
La madre contestó, no tengo idea. Sin embargo, no deseo hacer una pausa. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Tenía la certeza de que si no ponía fin a esta situación en ese momento, ya no lo haría nunca. En ese instante, yo también me encontraba tan aprisionada como él. Observé sus ojos y percibí la misma lucha que experimentaba en mi ser. Era consciente de que la acción inminente no era correcta. Sin embargo, sentía que era inevitable acercarme a pesar de ello. Tal vez fue él el responsable. No tengo memoria de eso. Lo único que tengo claro es que en ese instante todas mis defensas cedieron. En esta ocasión, lo besé siendo plenamente consciente de mis acciones. Un beso extenso y profundo, lleno de afecto y remordimiento que había guardado durante semanas. Se dio. Nuestros espíritus se fundieron en un baile de emociones y cuerpos como nunca antes había experimentado. Y, claro, está. Él tampoco lo hace, dado que carecía de experiencia. Nos separamos tras un tiempo que se me antojó interminable. Y tuve la sensación de que todo a mi alrededor había sufrido una transformación. Sin embargo, no fue como lo tenía previsto. En vez de experimentar una sensación de libertad, me vi en una situación de encierro. Era consciente de que habíamos rebasado un punto sin posibilidad de retorno. Al día siguiente, al despertar, experimenté una sensación de ausencia en mi interior. Andrés se encontraba observándome con una combinación de cariño y remordimiento. Era consciente de que lo ocurrido la noche anterior no podía volver a ocurrir. A pesar de anhelar estar juntos, era evidente que no sería equitativo para ninguno de los dos. En ese momento, al decidir enfrentar la situación más complicada que había tenido que afrontar, me incorporé de la cama. Lo observé fijamente y expresé lo que en realidad debí decirle desde un principio. Es imperativo que esto llegue a su fin. La situación actual es insostenible. Sin embargo, quiso imitar mi acción. Pero yo lo evité. Andrés, siento amor por ti. Pero esta situación no es correcta. La situación no es equitativa ni beneficiosa para ninguno de los dos. Con los ojos llenos de lágrimas, me separé de él. Tomar esa elección fue la más difícil que he hecho hasta ahora. Sin embargo, tenía la certeza de que era la opción adecuada. A pesar de anhelar su compañía, era consciente de que había fronteras que no debía traspasar. Los días transcurrieron y me esforcé por continuar con mi día a día, volviendo a mis actividades habituales y buscando consuelo en aquello que solía brindarme equilibrio. Regresé a mis rutinas cotidianas, a mi empleo, a los pequeños deleites que solían brindarme tranquilidad. Sin embargo, todo lucía diferente. Se notaba claramente la falta, una presencia constante de lo que había ocurrido entre nosotros. Andrés había partido. Después de hablar, en poco tiempo, sin mencionar directamente su marcha. Los dos entendíamos que era la decisión más acertada. La ausencia de ruido me llevó a reflexionar sobre diversos aspectos. ¿Cuál es el significado de actuar de manera correcta cuando las emociones se convierten en un obstáculo? ¿Es posible dejar de lado las emociones que experimentamos? Constantemente me recordaba que había elegido la opción adecuada, que era lo que tenía que llevar a cabo. Sin embargo, al final del día, al quedarme dormido, la imagen de Lobe persistía en mi mente. Su mirada penetrante no se borraba. Las palabras llenas de amor que pronunciaste y el beso que lo transformó todo despertaron en mí un sentimiento imposible de soltar. Transcurrieron 3 meses dentro de esa nebulosa. No estaba segura de si lo volvería a encontrar, aunque al mismo tiempo experimentaba una sensación de tranquilidad. En ese momento, estaba segura de que el transcurso del tiempo sanaría todas las heridas y de que los dos hallaríamos la forma de seguir adelante. La vida es así.
Mientras me encontraba en el supermercado una tarde de otoño. Como en tantas ocasiones, recibí una llamada inesperada que cambió mis planes. Se trataba de un mensaje enviado por Andrés. Desde hace semanas. Un escalofrío recorría mi cuerpo al no recibir noticias suyas. A pesar de mi esfuerzo por mantener la calma, la aparición de una breve notificación en la pantalla hizo que mi confianza se tambaleara una vez más. La madre recibió un mensaje en el que le proponían encontrarse. Me gustaría tener una conversación contigo. Mi pulso se aceleró. Me sentía indecisa sobre cómo actuar. Pero era consciente de que no podía continuar evitando enfrentar esta circunstancia. Decidí quedar con él. A pesar de tener conciencia de los riesgos. Una parte de mí insistía en volver a abrir la puerta. Estamos en un lugar discreto. Alejados del ajetreo del centro. Al verlo llegar, noté que algo en él era diferente. Su rostro lucía más esbelto, reflejando una madurez que no había mostrado anteriormente. Tomamos asiento uno frente al otro. Y el silencio que reinaba entre nosotros era denso, cargado de todo lo que habíamos omitido, sin expresar nuestra gratitud por habernos reunido. Finalmente, se atrevió a romper el silencio. Tenía la necesidad de encontrarte. También acepté. A pesar de que me resultaba extraño expresarme de esa manera. No estaba seguro de si lo hacía por hábito, por amabilidad o por motivos más profundos. Andrés inhaló profundamente, como si las palabras que estaban por salir necesitaran de todo su esfuerzo. He reflexionado mucho sobre nuestra situación, en lo sucedido. Y a pesar del dolor que siento, reconozco que estabas en lo correcto. No estaba correcto. Pero reconozco que lo que experimenté contigo no fue un equívoco. Una resolución inquebrantable se reflejaba en sus ojos, lo cual me dejó perplejo. Es imposible para mí negar la importancia que tienes en mi vida. Aunque comprendo que lo nuestro no puede seguir adelante. Sentí un leve temblor en mis manos. Al oír lo que decía, una parte de mí estaba lista para debatir. Para oponerse una vez más a sus esfuerzos por seguir adelante con nuestra relación. Pero lo que me brindaba en ese instante no era eso, sino algo más significativo. Aprobación. Andrés, empezó. Pero me cortó la palabra. Con tranquilidad expresó, espera. Permíteme concluir. Lo que experimentamos fue genuino. Pero no debe limitarnos. Te mereces algo mejor. Somos familia al fin y al cabo. Es imposible edificar nuestro camino en algo surgido de la confusión. De un torbellino de sentimientos genuinos pero equivocados. Opté por guardar silencio. Me sorprendió su nivel de madurez. Ese chico no era el mismo que unos meses atrás. Me había dado un beso sin considerar lo que vendría después. Este individuo había meditado sobre su evolución personal. Y a pesar de que una parte de mí se alegraba por su determinación, otra parte se encontraba devastada al comprender que esto marcaba el desenlace definitivo. Decidimos prolongar nuestra conversación, intercambiando anécdotas sobre su experiencia universitaria y mis planes profesionales. Sin embargo, percibí un cambio en el ambiente. En el ambiente se percibía una sensación de ligereza. Una comprensión implícita de que los dos estábamos preparados para avanzar. Ya no había nada más por mencionar. Nos despedimos con un cálido abrazo, el cual marcó el cierre de nuestra historia juntos. Mientras regresaba a casa, experimenté una mezcla de tranquilidad y melancolía reconfortante. El amor que sentía por Andrés era tan profundo que resultaba complicado para alguien común comprenderlo. Sin embargo, era consciente de que lo vivido entre nosotros debía quedar en el ayer. La historia no tuvo un desenlace feliz típico. Sin embargo, resulta liberador asumirlo. Lo aprendido de esta experiencia es que, aunque el amor sea intenso,
no siempre debe ser nuestro principal motor. En ocasiones, es necesario dejar de lado nuestros mayores anhelos en favor de lo correcto. No porque no los valoremos, sino porque no son lo adecuado para nosotros en ese momento. En ocasiones, resulta complicado soltar. No porque el sentimiento carezca de autenticidad, sino porque no es la relación apropiada en ese instante. Dadas las circunstancias, Andrés y yo habíamos traspasado un límite que no debía ser sobrepasado. Y a pesar de no lamentar nuestros sentimientos, los dos comprendimos que existen fronteras por una razón. El amor no implica siempre retener. En ocasiones implica aprender a dejar ir. ¿Deseas seguir disfrutando? Igualmente, asegúrate de darle un like si te ha gustado explorar este recorrido por el lado oscuro de las traiciones. Asegúrate de no perderte los próximos capítulos. Suscríbete y continúa explorando nuestro canal para conocer más relatos que te sorprenderán.